Hola a todos, bienvenidos sean a este nuevo episodio de su podcast favorito, Microbits. En esta ocasión hablaremos acerca de la muerte y algunos de sus derivados, así como algunas curiosidades y conceptos que se tienen en diversas culturas y que suenan bastante interesantes. Esperemos que disfruten de este nuevo video y que la muerte los espere pronto. Wow, muy bien. Y bueno, con nosotros, esta noche estamos conectados Luis, Rubén, ¿Qué tal? Alexis Hola. y Gama, Hola. junto con su servidora Karime, como ya la conocen. Y como bien nos mencionaba Rubén, vamos a estar hablando de distintos temas. Para empezar, sobre noticias de ciencia y de algunas cosas de muertes, más bien muertitos encontrados. Y les daremos nuestros puntos de vista. Así como en el tema vamos a hablar de formas de entierro, alguna que otra cosa que nos ha pasado a nosotros, fenómenos paranormales, un poquito tratando de tratarlo científicamente y pues vamos a dar un par de ideas por ahí. Finalmente vamos a terminar con una recomendación y probablemente algo por ahí sorpresa. Así que, sin más dilación, pasemos a las noticias. Es tan sorpresa Me que... sorprende, yo tampoco sé. Por eso, mira, es muy sorpresa. Yo sé. Entonces, bueno, ojalá así sea. Es tan sorpresa que ni siquiera nosotros lo sabíamos. Ahí se los dejamos. Es algo por mi cumpleaños. Es que hoy es mi cumpleaños. Entonces, si es por eso no estoy tan molestado. ¿Cómo? ¿En serio, Alexis? Sí. Estás engañando a la gente, Alexis. Ya, perdón. Interrumpí. Sigamos. Luis, ¿nos puedes contar qué cosas interesantes te has encontrado por el mundo del internet últimamente? Claro, me gustaría hablarles de dos noticias breves. La primera de ellas, y creo una de las más importantes, es sobre el hecho de que encontraron un material superconductor que promete una revolución energética, porque como bien sabemos, los superconductores trabajan a temperaturas cercanas al cero absoluto, lo que es pues muy difícil de lograr en un ambiente no controlado. Entonces, este superconductor pues se hizo famoso, se podría decir, porque tiene una propiedad que lo hace superconductor, perdonen la redundancia, a una temperatura de 15 grados centígrados. Sin embargo, pues no todo es miel sobre hojuelas, como bien dirían, debido a que aún solo funciona sobre presiones muy altas. Entonces, el compuesto del que hablamos es un hidruro de azufre carbonoso. También me gustaría hablarles de otra noticia que un artículo publicado recientemente nos dice que la vida social les hace muy bien a nuestros familiares que sean adultos mayores, ya que retrasa el envejecimiento cognitivo y los daños que este podría generar. Como sabemos es inevitable, pero lo retrasa un poco, así que especialmente ahorita en tiempos de pandemia vendría bien que estuviéramos en constante contacto con ellos. Y yo, por otra parte, quiero comentarles algunas cositas que encontré por internet. Porque el mundo es muy grande para no pensar en ello. O mejor dicho, es muy pequeño para no pensar en otras cosas. Y bueno, lo que encontré fue que, pues justamente hoy, pues hace unas horas, la NASA pudo aterrizar una misión que tenía ahí propuesta llamada Osiris-Rex. Es bastante interesante porque están investigando uno de los... em, no, corríjame en términos sinceramente, pero por lo que yo sabía era un meteorito llamado Bennu. Y bueno, este meteorito es potencialmente peligroso para la Tierra porque hay muchísima probabilidad de que caiga y nos destruya. Posiblemente cuando caiga ya no estemos, pero de todos modos hay que dejarlo ahí. No como para asustarlos ni nada por el estilo, pero pues bueno. Esto es primordial porque es muy antiguo. ¿Ok? Entonces, cuando se envía todo esto para recabar información, tal vez para entender cómo se van formando nuestro sistema solar, bueno, cómo se fue formando nuestro sistema solar, e igualmente dar información sobre qué pasó antes de que el sistema solar estuviera como está, pues es muy, muy importante. Entonces, eso es por una parte. Y creo que otra que espero que no la haya mencionado con anterioridad, y si fue así, lo siento muchísimo,
es el tema de que, junto con Pegado, hablando del espacio, pues en esta semana también salió un artículo publicado sobre la observación de ciertos aminoácidos en Venus. Y Venus ya es un foco rojo para todos nosotros porque eso no implica indirectamente que haya vida ahí. ¿Okay? Eso no hay que dejarlo ahí. Porque incluso en el espacio hay ciertas moléculas orgánicas en ciertos meteoritos y no por ello significa que hay vida. Entonces, bueno, solamente digo lo de Venus porque me pareció algo interesante, muy, muy, muy interesante, de encontrar ciertos aminoácidos en la atmósfera de Venus. Y creo que ya. Ahora pasando un poquito a las noticias como de muerte o de muertos, hace poco encontraron una familia nuclear en los Pirineos con, parece ser, más de 5.000 años de antigüedad. Es increíble estos descubrimientos. Se dice que es el primer grupo multidisciplinar como tal, o sea que ellos mismos se dicen multidisciplinarios porque pues son biógrafos o son grupos de genética forense y de genética de poblaciones de la Universidad de Madrid los que encontraron esta familia nuclear enterrada. Se cree, bueno, más bien se comprobó que es una familia nuclear porque estaban enterrados una mujer, un neonato y un hombre. La mujer de cabello negro, todo esto se puede saber por por sus huesos realmente. Es bastante impresionante. La mujer era de cabello negro, lo mismo con el neonato, y el padre era eh, pues, estas personas de cabello rojo, pelirrojo, pero de una tonalidad oscura. Y se cree que, bueno, se sabe que el neonato es de ellos porque comparten cromosomas, así como a nosotros nos hacen la prueba de paternidad ahora, se las podemos también hacer a los muertos. Entonces, es interesante y aparte podemos observar que su estructura ósea es muy diferente a la que encontramos ahora. Eso es muy interesante porque me hace recordar otra noticia. Bueno, no es tan noticia, pero creo que sí es bastante importante. En la Ribera Maya, justamente en esta semana, bueno, la semana anterior no recuerdo, mencionaban el hallazgo de ciertas estructuras arqueológicas en zonas donde pues estaban cubiertas. Entonces, posiblemente nos dé información, sobre todo aquí en México, para entender cómo funcionaban esas culturas que estaban ahí incluso antes de la conquista. Y me recordó muchísimo eso, entonces creo que es bastante interesante igualmente. Pues sí, de hecho se habla del estudio de cómo se movían las tribus o en general el desplazamiento de poblaciones. No sé si ustedes hayan leído, pero hay como una no noticia, era un documento que hablaba igualmente de, como menciona Karime, del desplazamiento que a veces las personas, bueno, no las personas, sino las especies se ven obligadas a moverse por las condiciones en las que están en su medio. Pero este artículo en especial, pues iba como relacionando sobre las culturas mayas, prehispánicas, bueno, sí, la cultura maya, perdón. Mencionaba que en la minería ellos utilizaban ciertos compuestos que indirectamente contaminó toda el agua que utilizaban para consumo. Entonces eso los obligó a viajar un poco más hacia el sur y pues generando, pues ya sabemos, diversidad dentro de las poblaciones. Entonces también es bastante interesante, muy, muy interesante. Bueno, ya, ¿qué era el momento de reflexión? No es cierto, ya sigamos. Pues digamos que yo igual investigando aquí por el internet, encontré, bueno, ya lo había encontrado desde hace mucho tiempo y lo volví a buscar. Un artículo que encontré sobre pues, que en realidad los zombies, digamos, los conocemos, ¿no? Como las películas de, ¿qué? Zombieland o de The Walking Dead o no sé, todas esas películas, ¿no? Donde, ¿cómo se llama? Se quieren comer tu carne y toda la onda, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo se llama? En Haití hay como un tipo de, o sea, no es como un zombie que come carne, sino se, bueno, surge este término igual de zombie, pero aquí se refiere a como, ¿cómo se llama? Es como una persona que, o sea,
está intoxicada y la cual Caníbal. no es caníbal. O sea, es una persona intoxicada y la cual no tiene libre albedrío de, o sea, de sus acciones. Bueno, esto bueno, vamos a iniciar de esto, ¿no? Digamos, hay como, ¿cómo decirlo? Hay como grupos secretos allá en Haití. Bueno, según este artículo, según esta entrevista, digamos que hay grupos secretos, ¿no? Y digamos que normalmente crean a estos zombies ellos, o esta agrupación, cuando, digamos, intentan hacerle justicia, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ladrón, o a lo mejor un violador, o un asesino, todo eso, pues digamos que recurre la gente a estos grupos secretos, se ponen de acuerdo como para intoxicar a esta persona con una sustancia que se llama tetrodotoxina, tetrodotoxina. Y digamos que esta hace como la apariencia de que pareces muerto después de unas 4 o 6 horas. Tu respiración baja y literalmente, o sea, también tu coloración de la piel, o sea, pareces como un muerto, pero en realidad nada más estás inconsciente, ¿no? Y digamos que de ahí, digamos que, no sé, escogen una persona, ¿no? Que quieren justicia, ¿no? No sé qué hizo, por ejemplo, no sé, fue un ratero, ¿no? Y digamos, aquí dicen que, digamos, van a estos grupos, los invocan, lo intoxican al señor y su familia del señor, digamos que hace su funeral, lo entierra, pero la cosa aquí es que no lo tienen que hacer, que cremar porque pues, está vivo todavía, ¿no? Si no, lo van a cremar vivo, aunque el señor no va a sentir nada, bueno. Y ya digamos que lo entierran, ¿no? Y ya después de unas horas que ya se van los familiares y todo, llega este grupo y lo desentierran. Fum, 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 lo sacan otra vez. Y ya después a base de un, ¿cómo decirlo? Un compuesto que ellos crean, como que lo hacen regresar de este subconsciente que inducieron y ya lo dejan como privado de su libre albedrío, ¿no? Digamos, este nada más, o sea, siempre lo van a tener drogado y normalmente lo van a destinar a, ¿cómo se llama? Al campo, ¿no? A cosechar caña y así se va a quedar hasta que pues, se muere por la mala alimentación y todo eso. Así que pues podría decirse que es como un zombie, porque no, o sea, nada más es como el cuerpo ahí está haciéndolo, pero en realidad no hay como una mente que esté bien razonando lo que se hace y pues no puede intentar escapar pues porque no tiene ese razonamiento, ¿no? Es interesante, digo, eso me encontré en internet. Yo había leído un libro que mencionaba sobre eso. Se llama El beso de la mujer araña y fue escrito por un argentino que se llama Manuel Pioj. Y bueno, no hablaba literalmente sobre eso, pero ponía una escena donde hablaba sobre una historia muy extraña, que una familia se va a visitar esa ciudad y empiezan a hacer ciertos experimentos medio extraños y se percatan de que hay como ciertas personas que son inconscientes, pero las ven trabajando en los, ¿cómo se llama? Ay, ingenios, los ingenios de caña. Entonces, es bastante curioso cómo todo esto ha repercutido en la cultura de una manera extraordinaria. Bueno, Interesante. pues ya entrando en más a tema de lo que vamos a hablar, pues hay varias cosas que comentar. Primero, existiría un debate abierto sobre si es correcto o no, o el porqué de los entierros principalmente, ¿no? Realmente, si lo pensamos, pues hay varias formas, ¿no?, de despedirse de un ser querido, y es que precisamente indagando acerca de esta respuesta del porqué de los entierros, me encontré con muchas noticias, muchos artículos muy interesantes. Uno de ellos, les voy a compartir a continuación un poco, es sobre una tribu en Indonesia, más concretamente en Tanah Tohara, al sur de Indonesia. Entonces, esta tribu no entierra a sus muertos como tal después de muertos, sino que los mantiene en su casa durante un tiempo, aun cuando estos ya están en estado de descomposición. Y es bastante extraño, pero hay fotos. Lo que me gustó es que está muy bien documentada la noticia. Entonces hay fotos de cómo tienen al cuerpo en descomposición, rodeado de cosas, riquezas que el difunto en cuestión dejó. Aquí, bueno, recalcan algo importante y es que la riqueza en esta cultura, se podría decir, sí importa al momento de morir, porque dependiendo de la riqueza que el hombre o mujer generó en cuestión antes de morir, es la magnitud de funeral que se va a celebrar.
porque realmente aquí no lo hacen como una forma de despedida inmediata, sino prolongada. Entonces pasan varios años en una casa como especial en la que los familiares pueden visitarlo constantemente y el féretro está abierto, se le cambia de ropa constantemente y se le aplican distintos químicos a la piel para que trate de conservarse en la medida de lo posible, pero de todos modos hablamos de un cadáver en descomposición. El funeral llega a costar hasta los $50,000 en el caso de las personas más ricas de esta congregación. Y bueno, pues sí, me pareció muy, muy interesante. Orales. No sé por qué. O sea, está muy interesante, pero ahorita me acordé del capítulo donde Bob Esponja llega a vender chocolates a una casa con su abuelita y ya nada más es la cabeza y el hueso. Pero no, ahí sigue viva, ¿no? Dame 2 barras de No. Pero algo así me imaginé, pero sí, aquí sí los visten y toda la onda, ¿no? Sí, de hecho, algo que se me olvida mencionar es que ah, posterior a más o menos son unos 6 años los que lo tienen en esta casa donde lo pueden visitar. Posterior a ello, cuando el cuerpo ya está, ya solo son huesos prácticamente, lo que hacen es hacerles como unas estatuas de madera con algo representativo de ellos. Y dentro de estas esculturas ya se encuentra un féretro con los restos. Y estos de todos modos no son enterrados, sino que son colocados en cuevas para que la familia pueda seguir visitándolos. Y el féretro, de igual manera, no queda sellado, solo cerrado, para que la familia pueda ver los restos cuando dispongan de ellos, cuando quieren, básicamente. Corríjanme si me equivoco, pero me parece que es la cultura o la tradición en la comunidad Pomuch. A ver, Luis, confírmanos o no. No, según lo que yo encontré es la regencia Tana Tohara y es en Sulawesi, al sur de Indonesia. Ok, es que es muy curioso. Como yo investigué un poquito sobre las culturas mexicanas, la cultura maya en México, al sur, tenemos una comunidad llamada Pomuch y esta comunidad también se dedica a sacar los huesos. Es una de las preparaciones antes del Día de Muertos. Se sacan para limpiar los santos restos, cambiarles de ropa y esto se considera un gesto de amor. Se puede realizar por primera vez hasta pasados los 3 años de la muerte de la persona y siempre se empieza por los huesitos más pequeños sin usar ningún líquido, no agua, no nada, nada más con un trapito. Ahora sí que con un trapito limpian los huesos de las personas, de los seres queridos. Orales. Muy interesante. Vaya, qué interesante. Y veo que este es un tema súper extenso y teniendo en cuenta la multiculturalidad que hay en todo el mundo, pues creo que podemos sacar muchas conclusiones, muchas investigaciones sobre todo, pero hay que recordar que pues no todo el mundo ha sido descubierto, por así decirlo, y entonces se generaliza mucho. Por ejemplo, en el continente africano se realizan demasiados rituales referente a las personas que ya fallecieron, puesto que tienen tradiciones muy diferentes a las que nosotros tenemos. Una de ellas es que pues desentierran a sus cadáveres en ciertas épocas, las visten y hacen danzas. Hay algunos otros que simplemente sacan los restos óseos, e igual realizan ceremonias o algún bailable. También hay distintas creencias que, bueno, por ejemplo, una de ellas es que si en alguna tribu un hombre es atacado por algún animal, en ese lugar pues ya no se vuelve a cazar, por lo mismo de que deja como, bueno, ellos lo consideran así, un mal augurio, y donde probablemente muera otra persona. Entonces yo creo que es un tema súper extenso y muy importante, muy especial, aparte de interesante, ya que nos presenta las distintas culturas a nivel mundial y que desde luego, ¿no?
nos dejan algo de qué hablar y algún tipo de sabor de boca, ya sea amargo o algo interesante. Hace falta ir más de chismosos por el mundo, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no se saben. Si lo pensamos realmente, para unos es ah, un tipo de despedida y para otros ayuda como con este proceso del duelo, así en diferentes culturas. Realmente es impactante la manera en que vemos a la muerte, tanto el cierre de un ciclo como el inicio de otro, en el caso de las culturas que creen en la reencarnación o cosas por este estilo. No sé si alguien quiere comentar más a fondo de ello, o sea, en general. Creo que sí, lo mencionas bastante bien, Luis. Hay de hecho una rama muy específica que habla sobre el duelo y se llama tanatología de Thanos, muerte. Venga, aquí es un spoiler alert, ¿no? Por películas que Bueno, no quiero mencionar, pero bueno, la tanatología se encarga de eso, de estudiar la forma que una persona lleva el proceso de la muerte de algún ser querido. Y me parece una cosa bastante extraordinaria que las personas, a pesar de su geografía y a pesar de los tiempos, siempre han intentado rescatar este pequeño fragmento o esta pequeña cosa que llamamos vida. Es decir, la intenta rescatar a través de mitificar a la muerte. No, no todos, obviamente. Hay que pensar que Occidente ha tenido un proceso evolutivo muy extenso y también muy trágico y muy belicoso. Entonces, eso genera una perspectiva terrible. Si pensamos en 1940, ya casi a primeros inicios de la Segunda Guerra Mundial, pues la visión de las personas era terrible frente a la muerte, porque habían vivido una guerra mundial con anterioridad, entonces sabían a lo que se enfrentaban. Y eso fue modificando incluso los ritos de la muerte. Por otra parte, aquí en México bueno, no en México solamente, sino en América Latina, y yo quiero pensar que en algunas regiones donde coexisten los pueblos originarios todavía, pues tienen esta visión muy firme de qué significa para ellos la muerte. La muerte no es tan simple, porque ellos han apreciado que forma parte de la existencia de todos y que simplemente basta con romper esa pequeña línea delgada para cruzar hacia lo otro, que a veces nos hacen pensar que es algo muy distinto y que pues rompe con lo natural, pero no, para nada. Es la cosa más sencilla y extraordinaria. Entonces, esto me invita a pensar que hay una distinción muy grande entre las formas y los métodos de cada persona para mitificar la muerte, porque uno no es consciente de ella hasta que la vive de algún modo. Y si la vivimos todo el tiempo, pues se nos va yendo un poco el temor a morir. Entonces, no hay por qué pensar que en un país como México, donde pues realmente es un país terrible en el caso de las muertes, pues se mitifique demasiado a la muerte en sí, ¿no? Y tengamos un día preciso para recordar a los que ya no están y pues, no sé, creo que es realmente complejo, muy complejo pensar en estos aspectos culturales, socioculturales y también implica un comportamiento que tal vez viene inherente a nuestro código genético, porque si pensamos más allá del antropocentrismo que ya nos está rodeando, pues hay muchísimas especies animales que también tratan esto. Entonces ya me callo, me extendí demasiado, perdón. Pues yo me voy a extender todavía un poquito más con México, porque pues en los pueblos nativos mexicanos creían en que la muerte y la vida dos, son dos partes de la misma realidad. Es decir, que todos podríamos estar vivos o todos podríamos estar muertos en este momento. Ellos creían que era como una dimensión paralela a la muerte, a la que ibas. Y eso que nada más estamos hablando de la muerte, si habláramos de los ritos que vienen después de la muerte, porque cada cultura tiene su propio inframundo, tiene su propio, y a la iglesia, tiene su propio cielo y tiene su propio infierno, pero pues sí es cuando menos interesante. Por ejemplo, los egipcios trataban de hacer que
sus cuerpos se preservaran lo más que se pudiera. Precisamente las personas de más altos rangos eran los únicos que podían acceder a este tipo de rituales en los que pues se te hacía la momificación, se te embalsamaba, luego se te encerraba en un sarcófago, luego se te metía a la parte más profunda de la pirámide, justo debajo de la punta de la pirámide, porque esta estructura tiene tiene una explicación de por qué justo debajo de la pirámide, en el otro extremo, la descomposición es menor. Y también tenían túneles y se enterraban con riquezas porque se supone que tienes que pagar tres monedas para poder pasar al más allá. Entonces, es infinito el tema de la muerte porque pues ha estado con nosotros desde que tenemos uso de razón y desde que no teníamos uso de razón. Es verdaderamente impresionante. Y a esto mismo recuerdo ahora una noticia que leí hace no demasiado. No es tan reciente, creo, me parece que es del 2015. Es sobre la cápsula Mundi. No sé si hayan escuchado hablar de ella. Es una propuesta algo excéntrica para honrar y sepultar a los difuntos, ¿no? Porque trata de una especie de huevito orgánico que lleva dentro del cuerpo, ¿no? A la persona en cuestión a que va a ser enterrada, al difunto, y sirve como abono para el crecimiento de un árbol. Y pues se puede poner directamente en el jardín. Obviamente la especie de árbol que vais a plantar no puede ser una al azar. Tienen que checarse condiciones de humedad y cosas así para que en primera la especie sea prolífera y no dañar el ecosistema en el caso de que vaya a ser en algún bosque o cosas así, porque como sabemos, si no nomás es llegar y plantar arbolitos a lo aventurado, tenemos que ver que no interfiera en los procesos de otros árboles o precisamente ya en el ecosistema en general. Pero sí se me hace muy interesante. Sin embargo, me parece que es una opción muy, muy cara, pero está ahí, ¿sabes? Es como... Es mejor la cremación, amigos, sinceramente. Porque si pensamos ya en cuestiones ecológicas, uno de estos que se me fue el nombre, donde se ponen a los cuerpos, aquí en el caso de México, ay, ¿cómo se llaman? ¿Feltros? O cajones, no sé cómo les digan, sinceramente. Pero bueno, donde depositan a los muertos y los entierran, realmente tienen una cantidad enorme de barnices y una cantidad enorme de no sé qué cosas que sinceramente son terribles para el suelo. Y sí, creo que esto también invita a pensar que se van a ir reformulando en un futuro nuestras tradiciones. Y por más ortodoxos que queramos ser, pues son inevitables esas modificaciones, pequeñas o grandes, pero pues son inevitables. O en el patio, ¿por qué no? Así enterré a mi perro. Que ya... Sí, bueno. La cápsula Mundi de la que les hablaba está hecha de materiales orgánicos, ¿no? Almidón, maíz y papa. Forman una especie de polímero biodegradable. Así que en ese caso, pues, aunque siendo cara, sería mucho mejor que un féretro. Pero sí, como dice mi compañero Alexis, pues la verdad yo también comparto la opción de que es mejor la cremación. No sé qué piensan los demás. De mi parte, yo estoy de acuerdo con que está bien la cremación. Digo, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Por ejemplo, en mi casa es un tema regular la muerte, pues porque México, ¿no? Y mi mamá habla de que ella no quiere ser cremada, ella quiere ser enterrada junto con su madre y junto con su hermano en el pueblo en donde pues ella creció. Y por otra parte, mi hermana y yo discutimos de vez en cuando porque, pues cada una quiere tener una parte de mamá, ¿no? Entonces decíamos, pues la cremamos y así ya no hay problemas. Podemos dividir las cenizas, la mitad para ti, la mitad para mí. Pero pues ya depende más de la opinión de la persona, porque pues para mí me viene bien cualquiera de las dos. Bien, amigos, vamos a continuar hablando un poquito sobre el tema y como ya dijimos al principio, hablar un poquito de eventos paranormales y la ciencia que hay detrás de ello. Sin embargo, con motivo de que este video no quede tan largo, vamos a continuar en un episodio seguido de este, así que esperemos que nos puedan seguir acompañando. Hasta pronto.